Muy buenas noches, feliz sábado, ¿cómo andan? Una alegría poder encontrarnos un viernes más para seguir aprendiendo, para seguir estudiando acerca de la palabra de Dios. Ya venimos hace varios viernes estudiando y repasando juntos el libro de Apocalipsis, un libro muy interesante, un libro para descubrir cosas nuevas. Así que, como siempre, queremos animarte a que puedas acompañarnos, pero también compartir tanto el link de YouTube como de Facebook con tus amigos, seres queridos, conocidos, que te gustaría que aprendan y conozcan más también acerca de la palabra de Dios. También algo importante para recordar es que si tenés el deseo de recibir un material extra, más allá de todo lo que compartimos en nuestra programación, es que puedas escribirnos al número de WhatsApp que ya está apareciendo allí en pantalla, que es el 11 28 08 0390. Y lo que podés solicitar en ese número es la guía para conocer más acerca de la Biblia. En esa guía vas a encontrar diferentes temas que justamente te van a guiar y te van a dirigir para ir conociendo más acerca de la palabra de Dios. Por ejemplo, qué dice la Biblia acerca de la oración, qué dice la Biblia acerca de Dios, qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, qué dice la Biblia acerca de la muerte y muchos otros temas muy interesantes, pero todo, como siempre, siendo respondido por la misma Biblia, que sin duda es lo más importante. Como cada viernes también queremos recordar que estamos leyendo los comentarios, nos encanta y queremos saber desde dónde nos están mirando, pero además de eso que aprovechen a dejar sus pedidos o agradecimientos de oración, ya que vamos a estar orando especialmente por todos aquellos pedidos para que puedan ser llevados delante de la presencia de Dios. A continuación vamos a disfrutar de una alabanza musical y luego, después de la alabanza musical, vamos entonces a tener la compañía del pastor Marcos Salgado, que en esta noche nos va a acompañar con el capítulo 6 de Apocalipsis. Que Dios los bendiga y que disfrutemos juntos de estas alabanzas y luego del tema basado en Apocalipsis capítulo 6. A veces en este mundo pasamos por momentos complicados, momentos difíciles y parece que estamos solos, pero no lo estamos. El Señor nos promete que aunque nuestra madre se olvide de nosotros, Él nunca lo hará. Cantaremos el himno 183, No me olvide de ti,
meditando en la letra de este himno, alabaremos al Señor. Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez, mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Buenas noches, qué alegría poder saludarte, poder llegar hasta tu casa y poder reunirnos una semana más a través de este medio que gracias a Dios tenemos, encontrarnos para orar, para estudiar la Biblia. Seguimos en el libro de Apocalipsis, seguimos descubriendo estas profecías que el Señor ha dejado para aumentar nuestra fe, para darnos esperanza. Y hoy vamos a conocer un poquito más acerca de Apocalipsis y especialmente vamos a centrarnos en el capítulo 6. Gracias, Pastor Santiago, por acompañarnos, como siempre, un gusto que podamos estar juntos y compartir este momento, ¿sí? Aquí de esta manera. ¿Tenés la Biblia listo? Te invito a que busques y podamos allí comenzar ya a estudiar la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6. Seguimos estudiando. Habíamos comenzado ya la semana pasada, recordarán, con Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, donde dijimos que comenzaba una segunda visión y lo que estudiamos la semana pasada fue solo la introducción, ¿verdad? Donde allí estaba Cristo, el único digno, ¿sí?, de tomar aquel rollo, aquel libro que contiene, por supuesto, el registro de cada persona, de cada ser humano. El único que podía tomarlo y abrirlo, el único digno era Él.
porque Él había estado en este mundo, había entregado, había sacrificado su vida por nosotros y ahora podía defendernos del acusador, de Satanás. Podía abrir el libro y revelar allí el contenido, defendiendo a aquellos que creen en Él, aquellos que se han entregado, han pedido perdón, han confesado sus pecados y han comenzado a vivir una vida nueva junto al Señor Jesús. Ahora seguimos esa visión, continuamos en la misma visión que comenzó allí capítulo 4, capítulo 5, y ahora lo vemos al Cordero en el capítulo 6 con el libro en la mano, ¿sí? Con aquel rollo, aquel pergamino en la mano, con 7 sellos, lo vemos abriendo uno a uno estos sellos. Y a medida que iba abriendo los sellos, un suceso, ¿sí?, se presentaba en visión allí delante de Juan, y por supuesto, simbólicamente representa un periodo de tiempo. Así como las 7 iglesias, las cartas a las 7 iglesias representaron los años, ¿verdad?, de esta era cristiana, ¿sí?, desde el regreso de Cristo al cielo, desde la ascensión de Jesús hasta nuestros días, hemos dividido en 7 partes a la historia. Así lo ha dividido el libro de Apocalipsis, la visión que Juan vio. Y volvemos otra vez con los 7 sellos a dividir la historia, ¿sí?, en 7 partes. Y a diferencia de la primera visión, que era dirigida a la iglesia con un llamado al pueblo de Dios, con una reprensión, ¿sí?, con un mensaje especial de amor, pero también de amonestación para cambiar, para arrepentirse, revelando que a lo largo de todos estos años la iglesia cristiana la iglesia del Señor fue sufriendo luchas internas de apostasía, de mentiras, de engaños, pero siempre hubo un grupo que se mantuvo fiel al Señor y defendió la palabra de Dios, la Biblia y la verdad, pese a las consecuencias que tuvieron que enfrentar, pero fueron fieles. En esta ocasión los 7 sellos representan también los mismos periodos de tiempo, pero nos va contando, nos va mostrando un poquito los sucesos que van a pasar alrededor de la iglesia del Señor, que por supuesto directamente la va a afectar y va a tratar de frenarla, va a tratar de destruirla, pero vamos a ir viendo cómo la mano de Dios estuvo allí presente, protegiendo y cuidando a su iglesia afligida, perseguida muchas veces, sufriente, pero allí estuvo el Señor, con su mano poderosa acompañando y cuidándolos. El capítulo 6 comienza allí en el versículo 1, diciéndonos: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. El primer sello, ¿sí?, nos muestra, revela un suceso allí simbolizado por un caballo blanco, con un jinete, con un arco, dice, con una corona, y saliendo para vencer. Por supuesto que este primer sello corresponde al primer periodo de la iglesia cristiana, desde el año 31 en que Jesús volvió al cielo hasta el año 100 aproximadamente después de Cristo. Es el primer periodo de la iglesia, en el primer siglo de la iglesia cristiana, y esta iglesia está caracterizada por el blanco, lo puro, la pureza. Esta iglesia que se levantó para anunciar el Evangelio y avanzó conquistando y conquistando, salió, como dice allí, salió venciendo y para vencer. Este periodo está representado por la pureza. Hubo pureza en sus enseñanzas, hubo pureza doctrinal, allí defendiendo la Biblia, la palabra de Dios y el mensaje que Cristo les había enseñado a los discípulos. Del año 31 al año 100 aproximadamente. Una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa que creció como nunca en aquellos primeros años. Pero por supuesto,
la historia continúa y está representada allí en Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y Juan mira, y en esta ocasión, dice el verso 4, vio salir otro caballo. En esta ocasión el caballo era bermejo o de color rojizo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este periodo, ¿sí?, de tiempo se refiere al año 100 hasta el año 313 después de Cristo aproximadamente. Un periodo de gran persecución, ¿sí? La iglesia del Señor recibió una gran persecución. Por eso este caballo rojizo, ¿verdad? Rojo, sangre. Se derramó mucha sangre en aquellos años, tratando de destruir la iglesia del Señor. El imperio romano, pagano, idólatra en aquellos años, trató de destruir a esta iglesia que cada día crecía y se esparcía por todo el imperio. Estos años estuvieron manchados por la sangre de los mártires y se los persiguió, tratando de callar sus voces, de quitar la paz, como dice el texto bíblico, pero no se consiguió. El Señor estuvo protegiendo, y en aquellos años se dice que cuando un mártir moría, para que se callase, para que dejase de hablar de Cristo, parecía que su sangre derramada era como semillas, porque al morir uno, cientos se convertían al cristianismo. Así lo registran los historiadores de aquella época, tratando de destruir la iglesia, tratando de matar a los cristianos. Eso fue lo que hizo Satanás en aquellos años, para vencer la iglesia del Señor, pero no pudo. Y como se dio cuenta que no pudo, comenzó a entrar dentro de la iglesia, causar confusión, causar engaños, mentiras, caos desde dentro. Y con esto me refiero al próximo periodo de tiempo, representado aquí por el tercer sello en Apocalipsis capítulo 6, versículo, vamos a leer, 5 y 6. Dice el texto bíblico: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este periodo, como les decía, representa justamente aquellos años en que la política, ¿sí?, el Estado se une con la iglesia. En aquellos años la iglesia cristiana se vuelve la iglesia oficial del Imperio Romano y comienzan años difíciles, años de apostasía, años donde comienzan distintas enseñanzas, distintas creencias, distintas doctrinas falsas a cobrar fuerza dentro de la iglesia. Por eso el caballo negro, negro de tinieblas, de oscuridad, negro de oscurecer la luz que el Señor había encendido en aquella iglesia. Ese caballo negro representa justamente el luto por el cual se encuentra, ¿sí?, por la caída de la iglesia en aquellos años. La iglesia empieza a perder, ¿sí?, con respecto a la verdad. El engaño, la mentira empiezan a causar apostasía dentro de la iglesia. La iglesia y el Estado unidos, ¿sí?, comienzan a generar realmente una iglesia totalmente alejada de lo que el Señor deseaba y de su palabra. Pero el Señor tenía a su pueblo, tenía a sus hijos fieles dentro de esa iglesia también. Y se levantaron y mantuvieron ellos la pureza de la verdad en aquellos años de oscuridad, de tinieblas y de apostasía, que continuó por años, varios siglos que conocemos como la Edad Oscura,
dentro del cristianismo. Esto está representado por el cuarto sello y vamos a leer Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el sepulcro le seguía, el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Estos años, que van del año 538 al año 1517, ¿sí? Fueron años oscuros para la iglesia, para el cristianismo. Porque si recordamos el tercer sello allí, representado por este caballo negro que llevaba la balanza y que se había anunciado que el trigo y la cebada iban a estar a un costo elevadísimo, dando a entender justamente que el pan iba a ser escaso. Y por supuesto, cuando hablamos de escasez de pan, nos referimos al pan de vida, a la palabra de Dios, que fue escaseando y cada vez más difícil poder tener la Biblia. Y la edad oscura en estos años, del 538 al 1517, la iglesia está representada por este caballo amarillo, pálido, esa palidez mortal. Porque estos años justamente la iglesia entró en una muerte espiritual. Las Biblias encadenadas no podían estar en las casas, en los hogares. Aquellos que tenían una porción de las Escrituras y que querían enseñar la verdad eran torturados, eran martirizados. Pero Dios tenía sus hijos fieles. Siempre tuvo su remanente en todas las épocas y en esta edad oscura también los tuvo. Y el Señor los protegió, el Señor les dio su Espíritu Santo para que siguieran estudiando y para que siguieran anunciando la verdad, pese a las dificultades que estaban viviendo. Y por supuesto, allí por el año 1500 después de Cristo, la historia comienza a cambiar con aquellos protestantes, como así fueron llamados. Nosotros conocemos como los reformadores. La iglesia comenzó a sentir un despertar con aquellos reformistas, aquellos reformadores que se levantaron para ir en contra de aquella iglesia cristiana que estaba muerta espiritualmente y levantar en alto la verdad que por tantos años se había intentado ocultar. Este periodo de tiempo al cual estoy hablando va desde el año 1517 al 1755 después de Cristo y está representado por el quinto sello. Vamos a leer sobre el quinto sello en el versículo 9 y 10 del capítulo 6. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra, o en los que habitan sobre la tierra? Por supuesto que esto es simbólico, ¿verdad? Como venimos hablando, ¿no? Cada uno de los sellos son simbólicos y simbolizan una etapa de la historia de la humanidad y de la iglesia cristiana. Y esta no deja tampoco de ser simbólico, ¿verdad? Allí Juan en visión y de manera simbólica dice que ve a las personas clamar, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, aquellos mártires reformadores que habían sufrido persecución, opresión y que habían sido quemados en hogueras, en tantas plazas, ¿verdad?, de ciudades de Europa. Allí estaban y Juan dice que los vio clamar y decirle al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y no juzgas, no vengas nuestra sangre en los que moran sobre la tierra. La respuesta allí no se deja esperar, ¿verdad? Y dice el versículo 11 que se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos.
El quinto sello representa justamente este periodo donde se inicia una reforma, donde dentro de la iglesia se comienzan a levantar estos grandes hombres de la fe, héroes de la fe, que pelearon por presentar la verdad ante el pueblo, por llevarles la Biblia a las personas, a su hogar, y que conozcan la verdad, que dejen de ser engañados por la iglesia cristiana oficial que había en aquel momento, ¿verdad? Estos mártires por la verdad están aquí, están clamando que se haga justicia, pero la Biblia les dice allí, la profecía, les dice claramente que falta poquito, que aún hay más mártires que debían sumarse, que aún el juicio no empezaba, que todavía tenían que esperar un poquito más. Y por supuesto, el día del juicio todavía no había llegado, no había comenzado. Allí el quinto sello nos habla justamente de este periodo de persecución a estos mártires, ¿sí?, reformistas, que comenzaron a presentar, a llevar la Biblia a cada casa, acompañados, ¿verdad?, por la imprenta que llegó en aquellos años, permitió que esto pudiese llegar cada vez a más personas. Y la iglesia entonces comenzó a reformarse, comenzó a cambiar, a transformarse. Las personas comenzaron a buscar la verdad y a estudiar la palabra de Dios y a tratar de seguir la verdad por sobre todas las cosas. La Biblia comenzaba a desencadenarse, por tantos años encadenada, guardada, ocultada, comenzaba a estar ahora otra vez en las manos de las personas, de las familias, del pueblo. Y el sexto sello, allí en el versículo 12, nos lleva a un periodo de tiempo muy importante. Sí, un periodo en el cual todavía estamos nosotros viviendo, ¿verdad? Y vamos a leer, dice allí, verso 12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, así iba a ser esta caída de estrellas sobre la tierra. Este sexto sello representa a un periodo de tiempo que va desde el año 1755 hasta el fin, hasta la segunda venida de Jesús. Y este periodo de tiempo está marcado por estas señales que anuncian el fin del mundo. Estas señales aparecen varias veces en la Biblia, no es el único lugar, en la única parte. Jesús también hace mención a estas señales que representan la proximidad del fin del mundo. Y por supuesto, allí, por el año 1700, se sufrió aquel gran terremoto que sacudió la tierra como nunca había sucedido antes. Y ante ese gran terremoto, muchas personas comenzaron a prestar atención a lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Por supuesto que los años fueron pasando y se fueron cumpliendo estas señales. El sol se puso negro, tal como dice aquí la profecía. El sol se oscureció y las tinieblas estuvieron cubriendo todo el día y parte de la noche. Recién a medianoche, cuentan los historiadores de aquella época, las tinieblas se despejaron, pero la luna que quedó a la vista estaba roja como sangre. Esto comenzaba a llamar la atención de muchas personas y despertó, realmente generó un reavivamiento espiritual como nunca antes. Las personas comenzaron a estudiar la Biblia, comenzaron a hablar acerca del fin del mundo y de la segunda venida de Jesús. Generó un despertar en varios continentes de este planeta. Muchos comenzaron a escribir libros, a publicarlos, para compartir el mensaje de que el fin del mundo se acercaba. La segunda venida de Cristo estaba cerca. Grandes predicadores se levantaron en distintas partes del mundo para proclamar este mensaje.
Por supuesto, las estrellas, la lluvia de estrellas se cumplió tal como dice la profecía. En Estados Unidos fue más fuerte y visto esta señal. Y conocemos la historia del gran despertar que hubo en aquellos años en Estados Unidos. Estamos hablando por el año 1830, 1833. Personajes importantes de la historia, ¿sí?, de la Iglesia del Señor, que se levantaron en aquellos tiempos a predicar este mensaje. El fin del mundo se acerca, la segunda venida de Cristo está cerca. Por supuesto, el sexto sello representa el periodo del fin, los últimos tiempos de la historia de la humanidad. Estas señales nos hablan del fin, pero también nos hablan del inicio del juicio investigador. Comienza el juicio en el cielo, comienza el juicio investigador. Y este es el periodo de tiempo representado justamente por este sexto sello, por estas señales. Y el mensaje del advenimiento de Cristo es caracterizado, ¿verdad? En este periodo, grandes personajes comienzan a escribir, comienzan a proclamar y a predicar. La profecía, aquí en el capítulo 6 y en el sexto sello, nos habla acerca del advenimiento, de la segunda venida de Jesús. Y especialmente nos habla de un grupo de personas. Y vamos a ir a leer el verso 16 y el verso 17 del capítulo 6. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La venida de Jesús, la segunda venida de Jesús a la tierra, será un día de gran gozo para muchos, para algunos. Pero para otros, aquel día será un motivo de terrible desesperación y angustia, tal como lo expresan los versículos que acabamos de leer, porque decidieron vivir sin Dios. Prefirieron una vida alejada del Señor, alejada de su palabra. Prefirieron hacer su propia voluntad. Y llegado el día de la segunda venida de Cristo, dice la profecía, así como se anunciaron muchas cosas que se fueron cumpliendo, se cumplieron tal cual como estaba escrito. Esto que habla de lo que va a suceder muy pronto cuando Jesús vuelva, cuando Jesús aparezca sobre las nubes de los cielos. Muchas personas huirán, correrán de manera desesperada y dirán aquella frase, ¿verdad?, tan popular: trágame tierra. Será esa su expresión por la gran desesperación y la gran angustia que vivirán en aquel momento, por haber decidido vivir lejos de Cristo. Pero este no tiene que ser tu caso ni mi caso, no debería serlo. Nosotros que estamos aquí estudiando la Biblia, vos y yo que conocemos, que leemos, que nos gusta estudiar, nos gusta saber qué va a pasar, qué va a suceder, para estar listos, estar preparados, no debiéramos ser sorprendidos cuando Jesús venga por segunda vez. No debiéramos estar en este grupo de aquellos que corren desesperados, angustiados, porque prefirieron vivir sin Dios y hacer su propia voluntad. Hoy el Señor te está llamando a entregarte a Él, a elegirlo como el Señor y Salvador de tu vida y a tomar la decisión de vivir de acuerdo a lo que dice su palabra, vivir de acuerdo a su voluntad, no la tuya, no la mía, vivir de acuerdo a lo que Él nos dice y nos enseña. Hay un versículo más que quiero compartir en el final, ya terminando este momento de estudio. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, nos habla del séptimo sello, séptimo y último. Y dice el versículo: y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Este silencio en el cielo representa el fin del tiempo de la gracia.
se cierra la puerta de la gracia. Se produce un silencio. Muchos consideran, interpretan que este silencio en el cielo por media hora representa la salida de Cristo con todos los ángeles para venir a la tierra a buscar a sus hijos, a buscar a aquellos que lo están esperando. Me gusta realmente creer este mensaje. Muy pronto se producirá silencio en el cielo. Muy pronto Jesús con todos los ángeles, millares y millares de ángeles, saldrán para venir a la tierra, a buscarnos, a buscarte, para rescatarnos de este mundo de dolor, de sufrimiento, de muerte, de maldad, de pecado, rescatarnos y llevarnos a un mundo mejor. La pregunta que queda por responder en este momento final es: ¿te estás preparando para ese día? ¿Has tomado la decisión de colocarte en las manos del Señor para que ese día no nos sorprenda y no huyamos de la presencia de Jesús, sino que con gozo, con alegría estemos mirando esa nube brillar que se acerca, se hace cada vez más brillante y más grande, y pronto comenzar a ver a Cristo y a los ángeles que lo rodean, y con alegría, con gozo, mirar a Jesús y saber que finalmente llegó el día en que nos vamos de este mundo a vivir al cielo con nuestro Señor. Ojalá que puedas hoy tomar la decisión de colocarte en sus manos y dejar que te guíe, vivir de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, para estar preparados para ir al cielo muy pronto, cuando Jesús venga a buscarnos. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, quiero darte gracias, Señor, porque hemos podido estudiar tu palabra una vez más. Gracias, Señor, porque has dejado este mensaje, porque estas profecías nos muestran, Señor, cuánto nos amas, cuánto quieres, Señor, nuestro bien y ese futuro mejor que estás preparando quieres regalarnos. Gracias, Señor, porque al estudiar, al conocer, sabemos y podemos ver que todo lo que anunciaste se cumplió. Solamente queda ahora por cumplirse que Jesús vuelva. Y, Señor, así como todo se ha cumplido, creemos que esto también se cumplirá. Gracias por tus promesas, gracias por tu mensaje de esperanza. Danos tu Espíritu Santo, Señor, en este momento. Derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos aquí conectados, siguiendo esta transmisión, para que podamos, Señor, ser dirigidos por ti y estar preparados para ir al cielo, aquel día cuando Jesús venga a buscarnos. Te pido esto, Señor, sin merecerlo, pero por los méritos de Cristo en la cruz. En su nombre, Señor, te lo pido. Amén.